y Padre celestial, Dios eterno, Dios omnipotente, creador de los cielos, creador de la tierra. Agradecemos, Señor, que nos has dado un día más de vida sobre la tierra. Aunque, como nos dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, estar fuera del cuerpo sería muchísimo mejor porque sería estar en tu presencia. Pero, Señor, te place dejar la iglesia todavía un tiempito más sobre la tierra. Con el propósito, Señor, de cumplir la tarea misionera, Señor, la tarea de que tu palabra sea predicada en el mundo. Bendito Dios, esa es la responsabilidad que tiene la iglesia actualmente en el mundo. Señor, te damos gracias por eso, porque nos permites participar de dicha labor, de dicho trabajo. Y ahora estamos aquí, Señor, dispuestos para escuchar tu bendita y gloriosa palabra. Te pedimos, Señor, que por favor abras nuestros corazones. Señor, que quite de nosotros todo impedimento, Señor, en esta mañana. Cualquier pensamiento distinto, distorsionado, Señor, que no nos deje concentrar. Por favor, apártalo de nosotros, Señor. Queremos estar con todo nuestro ser concentrados en tu gloriosa palabra, Señor. Dame a mí, Señor, la capacidad para llegar, Señor, en palabras sencillas, pero bíblicas a los corazones, porque, Señor, eres tú hablando a través de mis labios, nada más. De manera que, Señor, suplicamos tu asistencia, por favor. Suplicamos tu guía, Señor. Suplicamos, oh Dios, consueles e edifiques nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amada iglesia, les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 y versículos 18 al 26. Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26. Este es el texto que tenemos para hoy en el estudio expositivo de el Evangelio de Mateo. Pero vamos a leer otra cita paralela que está en Marcos, La cita de Marcos es un poco más amplia y rica en unos detalles que no nos da Mateo en este texto. Por eso entonces vamos a leer las dos citas que son un poquito largas, especialmente la de Mateo. Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26, dice así la palabra del Señor. Leemos la palabra de Dios delante de Dios y de parte de Dios, como nos dice segunda los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora.
Al entrar Jesús en la casa del principal y viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y Marcos capítulo 5 y versículo 21. Marcos capítulo 5 y versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer.
Señor, una vez más, por favor, suplicamos tu gloriosa asistencia y enseñanza en este maravilloso texto. Reconozco, Señor, mi incapacidad si tú, Señor, no nos asistes por tu Santo Espíritu, y también a la iglesia para que podamos entender, para que podamos comprender, Señor, te lo suplico, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero recordar que somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo. Somos una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. En este glorioso texto que vamos a estar estudiando en esta mañana, vemos el poder del rey sobre la muerte y la enfermedad. El poder del rey sobre la muerte y la enfermedad. Y en este texto podemos ver 4 aspectos importantes que vamos a estar mirando uno por uno. Primero, vemos una hija que ha muerto, la hija de Jairo. Lo segundo es que vemos a una mujer que sufre de hemorragia permanente. Lo tercero es una gloria que no puede quedar oculta. Y en cuarto lugar, vemos también las palabras que nunca serán olvidadas. Amada iglesia, el ministerio de Cristo en la tierra fue arduo, fue muy exigente y de gran sensibilidad de su parte ante el sufrimiento de las personas. Todos los oprimidos que se acercaron a él buscando alivio y consuelo lo hallaron en el Hijo de Dios encarnado, conocido históricamente y bíblicamente con el nombre de Jesús de Nazaret. Y en este texto vamos a ver el poder del Hijo de Dios sobre la muerte y sobre la enfermedad. Es bueno recordar que Mateo no trae un orden cronológico en su material, sino temático. Es por eso que en el texto que leemos hoy, Mateo nos presenta como si la situación que se presenta aquí hubiera sido inmediatamente después del reclamo que hacen los discípulos de Juan, porque los discípulos de Cristo no ayunan. Pareciera que hubiera sido inmediatamente después de esa situación. Pero como ustedes vieron en Marcos nos da un poco más de detalle, nos acerca un poco más a la situación. Y Marcos en esencia nos narra la situación como el Señor regresando nuevamente de la tierra de los Gadarenos. Acuérdense que estudiamos el encuentro que Jesús tuvo con los endemoniados Gadarenos, habiendo cruzado el mar de Galilea, y tuvo ese encuentro allá. Bueno, Marcos nos indica que la situación que se presenta de la mujer y de la hija de Jairo se presenta al regresar él de la tierra de los Gadarenos, y es por eso que leemos en el versículo 1 del capítulo 5 de Marcos, leemos que ellos vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando ellos vinieron, cuando ellos estuvieron allá en la región de Gadara, ahora están de regreso. En el versículo 21 nos dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. De manera que Marcos nos indica que están de regreso. Al
estar de regreso se encuentran con esta multitud. Nos dice el texto que se reunió una gran multitud junto a él, allí en el mar, al lado del mar. Entonces podemos imaginar el escenario, mis hermanos. El Señor viene de regreso de la región de Gadara. Están remando, seguramente con una con mucha intensidad, con gran cansancio. Llegan a la playa y prácticamente, mis hermanos, los están esperando. Una gran multitud. Ese es el escenario en que se presenta esta situación de la hija de Jairo y la mujer con el flujo de sangre. Muy bien, vamos a nuestro primer punto, mis queridos hermanos. Una hija que ha muerto. Lo primero que vemos acá, hermanos, es el dolor de su padre. Sí, el dolor de su padre. Y es que, queridos hermanos, y esta mañana, bueno, creo que no ha sido una casualidad de ninguna manera. La enseñanza de la mañana con esta enseñanza, con esta predicación, no ha sido una casualidad. Hermanos, definitivamente creo que el Espíritu Santo es maravilloso, porque prácticamente vamos a abordar otra en la predicación. Creo que vamos a profundizar en el dolor. Y mis queridos hermanos, aquí vemos el dolor de un padre por su hija que ha muerto. Nos narra Mateo, mientras él decía estas cosas, recuerden una vez más que Mateo trae un orden temático y no cronológico, entonces él aborda el aspecto específico. Mientras él, hablando de Cristo, decía estas cosas, vino un hombre principal. Bueno, mis hermanos, cuando habla de que es principal, nos está hablando el texto de los oficiales que presidían en la sinagoga. Los oficiales que presidían, el presidente, director de la sinagoga, el dirigente de la sinagoga, el líder de la sinagoga. Este fue el que vino a Jesús y nos dice que se postró. Es decir, que se arrodilló, que le rindió un homenaje a Jesús. No se arrodillaba los judíos ante cualquiera, entre otras cosas. Entonces rinde un homenaje de adoración, porque cuando el Señor llega allí a la orilla, mis hermanos, este hombre aparece de entre la multitud, le busca al Señor de una manera muy específica y se postra cuando le ve. Y le dice estas palabras: mi hija acaba de morir. Podemos pensar en la angustia de ese padre. Mi hija acaba de morir. Pero miren estas palabras, queridos hermanos. Mas ven y pon. Vamos a ir mirando aspectos que resaltan aquí en este texto. ¿Cómo es posible pensar que si la hija ha muerto, exista la opción o la posibilidad de que ella sea resucitada? ¿Cómo es posible que se pueda pensar esto y que se le haga este pedido específico a Jesús de Nazaret, a menos que se tenga absoluta certeza de que Él es el Hijo de Dios y que por lo tanto tiene el poder sobre la muerte? Le hace pues un pedido, humanamente hablando, fuera de toda lógica. Él le hace un pedido tan específico, a sabiendas de que su hija ya está muerta. Marcos 25, 21 al 23 nos
muestra este pequeño relato de la siguiente manera. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo y al verle se postró a sus pies y le rogaba con gran insistencia, dice Marcos. Le rogaba con gran insistencia, diciendo, mi hijita está al borde de la muerte. Marcos nos indica, Mateo nos la indica como que ya está muerta, pero Marcos nos indica como si estuviera en agonía, como si estuviera apenas agonizando. Mi hijita está al borde de la muerte. Era una niña de unos 12 años. Todavía no estaba en edad de casarse. Nos dicen los evangelistas que era una niña, pero realmente era una preadolescente de 12 años. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. La línea de pensamiento, la línea de fe es la misma. En Lucas 8:40 nos dice en el relato lo siguiente. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo porque todos le habían estado esperando. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todos se habían amontonado en la playa, seguramente le estaban viendo remar de regreso y se amontonaron allí. Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Mateo no nos da esos detalles. Y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara en su casa porque tenía una hija única. Bueno, Lucas nos indica que el líder de la sinagoga tenía más hijos. Por lo tanto, podemos nosotros pensar en la intensidad del dolor de este padre. La única hija y ahora está en agonía, está muriendo, está prácticamente muerta, como nos dice Mateo. Mis hermanos, la sinagoga se gobernaba por medio de una junta de ancianos. Una de las personalidades, de las responsabilidades, perdón, era mantener el buen orden en las reuniones de la sinagoga. El hombre que viene donde Jesús y a quien Mateo no le da el nombre, pero Marcos y Lucas sí, era miembro de esa junta de ancianos de la sinagoga. De manera que, hermanos, podemos pensar que, puesto que probablemente vivía ahí mismo en la ciudad de Capernaum, podemos suponer que este hombre había oído hablar de Jesús. Muy posiblemente este hombre hubiera sido testigo de algunos de los milagros realizados por Jesús. De manera que no es así en frío como pudiéramos pensar que este hombre se le acercó a Jesús. No, él traía ya unas convicciones en su corazón. Él traía unos pensamientos en su corazón. Pensamientos como que, sin lugar a dudas, ese rabino que pasaba por ahí podría darle solución a su terrible dolor. Pero, hermanos, podemos ver en el texto también en el versículo 19 un consuelo recibido. Un consuelo recibido. No nos hemos ido del primer punto, mis queridos hermanos. Un consuelo recibido. Un padre, una hija que ha muerto. El dolor de un padre. Ahora vemos aquí el consuelo recibido por parte de este padre. Versículo 19 nos dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Nos hace ver o nos deja ver Mateo
que el Señor Jesucristo continúa su marcha. Muy seguramente ellos están llegando apenas a la playa, y ante este pedido el Señor continúa el camino detrás del principal de la sinagoga, detrás de Jairo, porque dice que se levantó y le siguió con sus discípulos. Marcos 5:24 nos dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Lucas 8:42 dice: pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Hermanos, y nos vamos a encontrar acá con un dato tan espectacular, con un dato tan importante en este trayecto, en el trayecto entre la playa y la casa de Jairo. Nos vamos a encontrar con un dato muy precioso, muy interesante. Bien, el punto es la expresión del dolor por parte de este padre. Ahora vemos el consuelo recibido. Inmediatamente el consuelo recibido es ¿cuál? Que no se hace esperar la respuesta del Señor. Se levanta, continúa su camino hacia la casa de Jairo. Esta es apenas una parte del consuelo recibido. La primera atención, mis hermanos. La primera atención. Esta mañana estábamos aprendiendo acerca de que no debemos ser insensibles ante el dolor de la humanidad, porque estamos en un mundo caído. Estamos hablando en un mundo que presenta sufrimiento. Aquí vemos la respuesta de el maestro de Galilea, de Jesús de Nazaret. Una respuesta inmediata es acompañar a Jairo hacia su casa. El consuelo recibido. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: la mujer que sufre de hemorragia permanente. Nuestro segundo punto: la mujer que sufre de hemorragia permanente. Y es curioso que se presenta esta situación donde se presentan prácticamente llamémoslo así, dos milagros en uno tras otro. Porque tenemos una muerta, una niña muerta, una hija muerta, y ahora tenemos una mujer con un terrible padecimiento, un terrible aflicción, que se trata de una hemorragia vaginal. Bien, veamos lo que se presenta aquí. Esto es en el trayecto. Acuérdense que el Señor se levantó y siguió en dirección hacia la casa de Jairo. Es en ese trayecto que aparece esta mujer, que no se nos dice su nombre. Aparece esta mujer en medio de la multitud. La mujer que sufre de hemorragia permanente. Lo primero que vemos aquí es la continuidad de su aflicción, la continuidad del sufrimiento. Versículo 20, parte A. Dice: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, es decir, una hemorragia vaginal, desde hacía 12 años. Podemos pensar, hermanos, en la aflicción de esta pobre mujer. Podemos pensar nosotros en su agonía, su sufrimiento, por todo lo que le implicaba a ella tener ese flujo. Era una paria social, aislada de la sociedad, como vamos a ver un poquito más adelante. No podía tocar a nadie, no podía asistir al culto religioso en la sinagoga. Hermanos, el sufrimiento de esta pobre mujer prácticamente la tenía aislada socialmente, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Vemos pues la continuidad de su aflicción, pero también vemos aquí la estrategia para encontrar el consuelo. La estrategia que ella utiliza para encontrar el consuelo. Y voy a pedir a mi hermano o mi hermana Marisol, que me está ayudando con la logística, que me muestre por favor la foto allá de las dos
los dos vestidos, porque quiero mostrarles, hermanos, con detalle. Esa, por favor, muchas gracias. Iglesia, les animo por favor a que observen especialmente la primera foto. La primera foto donde aparece la túnica y la otra túnica encima, por favor. Observen cómo está hecho ese vestido del primer hombre que aparece ahí de color blanco. Mis hermanos, aparece, miren en detalle porque les voy a indicar ahí unos aspectos importantes. ¿Cuál fue la parte que esta mujer tocó del vestido de Jesús? Eso es lo que quiero mostrarles. Muy bien. Nos dice entonces, o podemos ver en el versículo 20 y en la parte B, la estrategia para encontrar consuelo. Nos dice Mateo, se le acercó por detrás y tocó el borde, ojo, y tocó el borde. ¿El borde de qué? Bueno, el borde de su túnica. Versículo 20 nos dice, se acercó por detrás y tocó el borde de su túnica o de su manto. Nosotros podríamos pensar que ella se tiró al piso para tocar el borde del vestido que está prácticamente al lado de sus sandalias. Hermanos, no fue allá donde ella tocó. Déjeme explicarle. Cuando Mateo menciona el borde, él está mencionando algo que tenía la túnica que iba encima del primer vestido. Está mencionando algo que tenía el manto que estaba sobre la túnica del rabino, del judío común y corriente, y en este caso de nuestro Señor Jesucristo. El borde de la túnica recibía otro nombre también y era orla, borde, fleco, orla, borde, fleco. De cualquier manera que se le llamara, se refería a la misma parte de la túnica como tal. Mis hermanos, la túnica tenía 4 borlas o flecos de lana que todo israelita debía usar y que se balanceaban de los 4 ángulos de la túnica exterior que ellos usaban como recordatorio de los mandamientos. Noten que la túnica, el vestido que está sobre la túnica de color blanco, aparece se pueden ver con tres orlas de lana que están colgando. No se ve la cuarta porque está detrás de él, ¿cierto? Mis hermanos, esta mujer cuando se apareció en medio de la multitud, ella venía buscando tocar una de esas 4, de esos 4 flecos. Hermanos, es tan interesante al investigar bien el asunto que Jesús, por ejemplo, acusó a los fariseos de hacer esos flecos exageradamente más largos como exhibición de su pretendida rectitud. Recuerden que los flecos tenían como fin, hermanos, estarle recordando a los rabinos los 10 mandamientos. Entonces los fariseos, que eran un grupo religioso, ellos hacían esos flecos más largos, que se balanceaban con el viento mientras caminaban, entonces se veían muy largos. Y ellos querían mostrar que eran tan rectos, eran tan puros en el cumplimiento de la ley. El Señor los acusó a ellos por eso en Mateo capítulo 23 y versículo 5. Allá el Señor les acusó por eso. De manera que, mis hermanos, la túnica a menudo estaba hecha de lana con
aberturas para la cabeza y los brazos, y se usaba holgadamente sobre la túnica interior. De manera que observen ustedes en la foto que él está vestido, el rabino está vestido con una primer túnica, pero encima de la túnica pareciera tener otro vestido, y le aparecen sus flecos colgando. Bueno, mis hermanos, yo creo que con esta ilustración podemos tener una idea de a dónde se dirigió ella a tocar el vestido del Señor. No su cuerpo, el vestido del Señor. Mis hermanos, Marcos 5, 25 al 27 nos dice: una mujer de la multitud que hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, había sufrido mucho con varios médicos. Es decir, ella había buscado la atención de muchos médicos, y a lo largo de los años ella había gastado todo lo que tenía para poder pagarles a ellos, pero ella nunca mejoró, mis hermanos. De hecho, nos dice Marcos que antes se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Ya sabemos dónde tocó. Lucas 8:43 nos dice: una mujer de la multitud que hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Recuerden ustedes que Lucas es médico. Entonces, la manera como él habla aquí, está hablando de una manera muy, muy concreta, muy específica como médico. Él dice: una mujer de la multitud que hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura, acercándose a Jesús por detrás. Lucas nos da el detalle de una manera contundente. En la Nueva Traducción Viviente nos dice: le tocó el fleco de la túnica. Mateo nos dice que tocó el borde. Entonces pensamos que ella tocó abajo en la túnica. No, pero Lucas en la Nueva Traducción Viviente nos indica que tocó el fleco, uno de los flecos que colgaban de la túnica exterior. Bien, mis queridos hermanos, vemos en este mismo segundo punto la esperanza de su consuelo. La esperanza de su consuelo, versículo 21, dice: porque decía dentro de sí. Es decir, ella hacía esta reflexión, mis queridos hermanos: si tocare solamente su manto, si tocare solamente la prenda externa de su túnica, es decir, la que se usaba encima de su túnica interior, si tocare solamente su manto, dice ella, seré salva. La palabra aquí para salvar es sanar. Seré restaurada de mi salud con solo que toque su manto, nada más. Hermanos, la esperanza de ella, una esperanza que está en su corazón. Ella está reflexionando. Y hermanos, piensen en la multitud que hay y en la angustia de esa mujer para acercarse, guardando el secreto de que sufre flujo de sangre, porque ella no puede, nadie puede saber que ella sufre, porque hermanos, si ella toca a alguien, inmediatamente queda impuro según la costumbre judía. Entonces, si ella toca a alguien, mis hermanos, sabiendo que tiene este flujo, inmediatamente no solamente es impura ella, sino que también se vuelve impuro el que toca. De manera que, hermanos, piensen por qué ella está pensando solo en tocar el manto, hermanos, solo en tocar el manto. Hermanos, miren la vista, miren la foto que está ahí, la pintura que está ahí, miren hacia donde ella se dirige a tocar. Noten la borla que cuelga ahí del manto externo del caminante. Miren hacia donde ella se está dirigiendo. De manera que, mis hermanos, ella se acerca con esa esperanza: si tan solamente puedo tocar su manto, o sea, la parte externa, seré restaurada de mi salud. Y podemos ver aquí, hermanos, no solamente la esperanza de su consuelo, sino que también podemos
ver la libertad tan anhelada. También lo vemos aquí. No lo vemos en Mateo, lo vemos en Marcos. ¿Por qué lo vemos? ¿Por qué vemos una libertad tan anhelada? Marcos 5:29. Acompáñenme allá a Marcos 5:29 para que usted pueda apreciar una libertad tan anhelada. Marcos 5:29. Le voy a dar tiempito para que busque el texto. Marcos 5:29. La libertad tan anhelada, dice, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Nos lo muestra la Nueva Traducción Viviente. Lucas capítulo 8, versículo 44 dice, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Hermanos, la esperanza de consuelo, la libertad tan anhelada. Pero se va a suscitar aquí algo, hermanos, que causa gran curiosidad. También hasta algo de diversión por lo que se va a suscitar aquí. Y entramos a nuestro tercer punto, la gloria que no puede quedar oculta. La gloria que no puede quedar oculta. Y este es un detalle que también no nos lo da Mateo, sino Marcos. Por lo tanto, le doy tiempito para que vaya a Marcos capítulo 5, versículo 30 al 33. Marcos capítulo 5, versículos 30 al 33. La gloria que no puede quedar oculta. Hermanos, vemos aquí dos aspectos importantes en este texto que vamos a leer. Lo primero es una pregunta inquietante y lo segundo es una respuesta imposible de ocultar. Primero, una pregunta inquietante. Miren ustedes lo que sucede aquí, mis hermanos. Estamos en Marcos 5:30. Dice, y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos, y esto es lo divertido en el texto, y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Hermanos, piensen en esto. Va ese gentío apretándolo, muy seguramente queriendo estar cerca a él, queriendo seguramente tocarle, mis hermanos. Esta pobre mujer viene buscando por dónde se mete, buscando un huequito para meterse y poder llegar hasta él en medio de la gente. Ella logra su objetivo. Ella queda sana, pero ella quiere mantener el secreto por obvias razones. Ya vamos a meternos un poquito más ahí. Ella quiere mantener el secreto, ya no quiere que nadie se dé cuenta de lo que ha pasado. Pero el Hijo de Dios encarnado, Jesucristo, nuestro Señor, que es Dios y que es omnisciente, que todo lo sabe, se da cuenta que alguien ha tocado su manto con un objetivo. Se da la media vuelta y hace la pregunta inquietante: ¿quién ha tocado mi ropa?
¿quién ha tocado mi ropa? Los discípulos, hermanos, reaccionan, pero Señor, pero ¿cómo se te ocurre hacer semejante pregunta? Mira este gentío que te está apretando. ¿Cómo se te ocurre preguntar que quién ha tocado tu ropa, hombre? Lucas 8, 45 al 47 nos muestra el mismo relato de la siguiente manera. El Señor pregunta, ¿quién me tocó? Preguntó Jesús. Bueno, todos negaron. Pero aquí aparece un amigo que aparece muchas veces y que muchos de nosotros seguramente nos hemos identificado con este amigo que se llama Pedro. Resulta que Pedro dijo, pero maestro, la multitud entera se aprieta contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Alguien me tocó con un propósito específico. Este es nuestro Señor y Salvador. Este Señor y Salvador nuestro sabe todo. Nada puede quedar oculto. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Es así como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Mis hermanos, 3 preguntas surgen aquí en este pedacito. Primero, ¿por qué ella no quería entrar en contacto físico con Jesús? Primera pregunta. Segunda, ¿por qué ella quería tener en secreto que había tocado el borde del vestido de Jesús? Y tercera pregunta, ¿por qué ella ahora está temblando y tiene tanto miedo? Son 3 preguntas inquietantes. Y si usted quiere resolverlas con detalle, lo remito a Levítico capítulo 15 y versículo 19. No voy a ir allá por cuestión de tiempo. Pero si usted quiere responder, quiere la respuesta a las 3 preguntas, concretamente aparecen allá la respuesta en Levítico capítulo 15 y versículo 19. Pero yo le puedo resumir rápidamente por qué mantener el secreto. Mis hermanos, quien en el pueblo de Israel tuviera flujo de sangre se consideraba impuro. Y eso hacía que todo lo que esa persona impura tocara también fuera impuro. Cualquier cosa donde la persona, en este caso la mujer, se sentara, eso quedaba impuro ahí. En el tiempo de la menstruación o de la costumbre, es así como aparece en la Biblia, en la Reina Valera 1960, la costumbre, cuando habla de la costumbre de las mujeres, está hablando de su periodo menstrual. Entonces, en todo ese tiempo, la mujer era impura. De manera que eso la hacía a ella incluso que no pudiera asistir al culto religioso. Ella no podía asistir a la sinagoga. No podía, de manera que estaba prácticamente aislada socialmente. Hermanos, esta es la razón por la cual ella quiere mantener en secreto todo, por la cual ella no quiere que nadie se dé cuenta. Y esta es la razón por la cual ella está temblando cuando se ve descubierta, cuando Jesús dice, ¿quién me tocó? Yo sé que alguien me tocó, y giró su mirada y la miró a ella directamente, según nos lo muestra Lucas. Por eso es que ella comienza a temblar y cae de rodillas frente a Jesús y le cuenta todo lo que había sucedido. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último punto. Las palabras que nunca serán olvidadas. Sí. Yo creo, queridos hermanos, que todos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, todos los que un día nos vimos frente a nuestra terrible miseria de pecado, todos los que consideramos, los que llegamos en un momento a la convicción certera de que necesitábamos ser salvos porque íbamos para el infierno,
jamás olvidaremos el texto que se nos predicó, la palabra que se nos predicó. Creo que jamás lo olvidaremos. Pues bien, aquí tenemos las palabras que nunca serían olvidadas. En primer lugar, a esta preciosa mujer. Versículo 22 de Mateo. Nos dice Mateo, pero Jesús, volviéndose, es decir, girando para quedar en un sentido contrario en el que venía, él dio la media vuelta. Acuérdense que ella buscó la parte de atrás, tocar la parte de atrás. El Señor se da la media vuelta, girando, y mirándola, le dice, ten ánimo. Hermanos, son muchas las veces que aparecen en la Biblia estas palabras de consuelo de nuestro Señor y Salvador. Ten ánimo, ten confianza, tranquila, estés completamente segura. Ten ánimo. Y miren cómo la trata de manera cariñosa. Hija. Ten ánimo, hija. Un término apelativo de cariño. Le dice, tu fe, tu confianza te ha restaurado tu salud. Tu confianza te ha restaurado tu salud. Y nos dice, y la mujer fue sana desde aquella hora. Marcos 5:34 dice, y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Qué palabras, qué tremendas palabras que esta mujer nunca olvidaría. Qué tremendas palabras. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros olvidar el día que fuimos salvados? ¿Cómo podemos nosotros olvidar cada que escuchamos la palabra del Señor y que se nos recuerda que ya no hay condenación para nosotros porque Cristo Jesús murió en la cruz y pagó el precio? ¿Cómo podemos nosotros o qué sentimos nosotros cuando recordamos de dónde nos sacó el Señor? Hermanos, solamente pensar en Colosenses 1:13, hermanos, ustedes no se imaginan lo que me ha causado ese texto a mí, que le estamos enseñando en estos días. Que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de Cristo. Hermanos, lo que eso significa. Pues tampoco esta mujer podría olvidar estas palabras del Señor. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Hermanos, qué maravilla de respuesta. Lo que esta pobre mujer había estado buscando desde hacía 12 años. Había gastado todo su dinero y antes había empeorado. Ningún médico había podido acertar, pero ahora ella se acerca al médico de los médicos. Ella ahora se acerca a quien definitivamente pondría solución a su aflicción. Y esto es lo que encuentra. Vete en paz. Tu fe te ha sanado. Pero esas palabras que nunca serían olvidadas por parte de esta mujer, también son escuchadas por nuestro amigo Jairo. Acuérdense que es en el camino hacia la casa de Jairo que aparece la mujer en medio de la multitud. Pero el Señor sigue hacia la casa de Jairo. Y veamos lo que le dice el Señor a Jairo, al principal de la sinagoga, en Marcos capítulo 5 y versículo 35, le dice, mientras estaba todavía hablando, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Lucas 8:47 dice, mientras él todavía hablaba con ella, con la mujer, de nuevo, llegó un mensajero de la casa de Jairo y le dijo, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro.
dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora las palabras que escucha Jairo tampoco las olvidaría. Marcos 5, 36 al 37 nos dice, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, le dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ay, no. No tengas temor. Prácticamente lo mismo que le dijo a la mujer. No tengas temor. No temas, cree solamente y ella será sanada. Y ella será sanada. Hermanos, el Señor no permitió que nadie fuera con él a la casa de Jairo, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacob. Y esto muy seguramente tenía un objetivo por parte del Señor. Lucas 8:50 nos dice, pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. Pero mis hermanos, las palabras fueron dirigidas no solamente a la mujer. Las palabras fueron dirigidas no solamente al principal de la sinagoga. Las palabras fueron dirigidas también a los vecinos de Jairo. Versículo 23 al 24 dice, al entrar de Mateo, dice, al entrar Jesús en la casa del principal y viendo a los que tocaban flautas, hermanos, para nosotros no es esto común, pero en ese entonces y culturalmente en los velorios se acostumbraba prácticamente a contratar flautistas y a contratar lamentadores, especialmente mujeres, que se lamentaran en un velorio a cambio de pagarles. Es por esto que Mateo no nos da muchos detalles, pero esto era lo que sucedía. Entonces, los flautistas que aparecían en los velorios, ellos llegaban ahí a hacer lamento y con cierta música de luto como tal. Bien, la gente que hacía alboroto, el Señor los ve llorar tumultuosamente, como les digo, porque están en un velorio, y el Señor les dice, apartaos, implica, ábrame en paso. Porque la niña, cuando es para coración, no corazón, sino coración, que significa muchacha, doncella, una joven mayor que una niña, pero que todavía no está en edad para contraer matrimonio. El Señor dice, la niña no está muerta, sino duerme. Ahora, cuando el Señor dice que ella duerme, pues es el dormir que nosotros conocemos. Es el acostarse para descansar, pero para volverse a levantar. Ojo, para volverse a levantar. Por eso es que les digo que las palabras iban dirigidas también a los vecinos de Jairo. Tanto que cuando el Señor habla en esos términos, la respuesta de la multitud que está lamentando, de inmediato pasa a la risa, a burlarse del Señor. A burlarse. ¿Por qué burlarse? Porque ellos saben que la niña está muerta. Y el Señor está hablando de levantarse. Está hablando de que está durmiendo. Es por eso que ellos se burlan. Pero las palabras no solamente iban dirigidas a los vecinos de Jairo, sino que también van dirigidas a los discípulos que entraron con él. No olviden que él no permitió que nadie entrara con él a la casa, sino solamente sus 4 discípulos. De manera que para ellos también iban las palabras. Dice, y no permitió que nadie fuera con él, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacob. Marcos capítulo 5, versículo 37. Pero las palabras también de Jesús iban dirigidas a toda la región. Versículo 25 y 26 dice, pero cuando la gente había sido echada fuera, es decir, obligados a salir, él entró y tomó a la niña de la mano y ella se levantó
y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Queridos hermanos, es por esto que esas palabras dichas por el Señor tuvieron varias personas como público objetivo. ¿Con cuál de estas personas te identificas tú hoy? ¿Cuál de estas personas te están representando allá en ese momento? ¿Te identificas con la mujer? ¿Te identificas con el principal de la sinagoga, con Jairo? ¿Te identificas con los vecinos de Jairo que se burlaron del Señor al escuchar esas palabras? Tan pronto estaban lamentándose, pero como habían sido contratados, ahora hay un momento de risa y de burla contra Jesús. ¿Cuántas veces te has burlado de Cristo? ¿Cuántas veces te has burlado cuando te han hablado del Evangelio de Cristo Jesús? ¿Cuántas veces has dicho, todavía crees en esas bobadas? La Biblia puede con lo que le pongan, el papel puede con lo que le pongan. ¿Quién garantiza? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién ha venido de la muerte para decir cómo es eso allá? Esa es una burla. ¿Te identificas con ese burlador, que en este caso son los vecinos de Jairo? ¿O te identificas con los discípulos que entraron con Jesús? Sí. ¿O te identificas con ellos, los que vieron de primera mano lo que sucedería ahí? ¿O te identificas con toda la región? ¿Has oído la fama de Jesús? ¿Has oído lo que Jesús hizo en su momento terrenal y sigue haciendo actualmente? ¿Has oído eso? Si lo has oído, Él lo ha permitido para llamarte a la salvación. Si lo has oído, Él te está llamando hoy para que vengas a confiar en Él por la fe, para darte salvación, para darte vida eterna. Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 dice claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si tú no caminas con Cristo hoy, estás apartado de Dios. Estás separado de Dios. Porque Él es santo, santo, santo. Y tú eres pecador. Y eso te hace estar separado de Dios. Pero al igual que Jairo, al igual que esta mujer, tú puedes venir a Él hoy en arrepentimiento y fe y obtener de Él vida eterna. Y ya para terminar, quiero dar una conclusión y aplicación. El sufrimiento en este mundo es una realidad que afecta a todos los seres humanos con sus distintas manifestaciones. La enfermedad, la muerte de nuestros seres queridos, las carencias económicas, las distintas formas de maldad, entre otras. Pero hay un sufrimiento que sobrepasa sin límites al sufrimiento actual y que está esperando a todos aquellos que hoy odian a su Creador, aunque de labios digan que son personas de fe. Ese sufrimiento, la Biblia lo llama de la siguiente manera, y déjenme leer. En Lucas capítulo 16, versículo 23 al 24, dice, en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Jesús
Abraham, perdón, y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó y le dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Ese es un sufrimiento que supera tu sufrimiento actual. Ese es un sufrimiento que supera el COVID-19. Ese es un sufrimiento que supera cualquier dolor físico. Este hombre está en el infierno. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a los ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esa es la segunda muerte. Mateo 9:12, versículo 9:12 al 13 dice: Jesús les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores, para que se arrepientan. Este es concretamente la aplicación de este sermón. Si tú no caminas con Cristo hoy, Él te está indicando que vengas a Él en arrepentimiento y fe para ser perdonado de tus pecados. Señor Dios, obra salvación, Señor, en los oyentes que tendrán acceso, Señor, a este sermón posteriormente. Y también si hay oyentes conectados que no tienen una relación contigo, por favor, Señor, abre sus corazones, convéncelos de que están perdidos y que son unos pobres miserables. Convéncelos, Señor, de que son unos huesos secos en este valle y que solamente pueden tener vida espiritual por la fe en la persona de Cristo. Señor, por favor, salva a los oyentes por medio de este sermón, Señor. Y te damos gracias por enseñarnos, por recordarnos que tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.